Pues va a llegar tu menstruación. ¿Y cómo es eso? Pues te va a salir sangre y te va a doler. Entonces y ella se ve, ¿por dónde? Y ya, y es todo, ¿no? Y es todo lo que nos dice. A mí así me dijeron, te va a salir sangre y te va a doler. Y esos días no puedes jugar. Porque y aparte no puedes jugar. Sí, aparte no puedes jugar. Te puedo decir como mamá o como papá, ¿sabes qué? La verdad no sé. Déjame investigar y preguntar. Y te lo respondo después, que eso sería como un tip elemental para cuando nos agarran acá de sorpresa, ¿no? Incluso si llegas a vivir una situación de este tipo en donde no te sientes seguro o segura, puedes pararlo, puedes detenerlo, decir con permiso, y si te sientes en incomodidad, acercarte conmigo, con tu primo, con tu papá, con quien te dé la mayor confianza, para abordar que a lo mejor es un momento en el que tú no estás a gusto con este tipo de prácticas, porque en sí no hay una edad. O sea, tiene internet, tiene celular, tiene compañeritos y tiene un grupo de WhatsApp con los compañeritos. O sea, ya el hecho de decir, no hay forma de que pase esto con mi hijo, es que sí hay forma. Sí están las formas, sí están los medios. Sí va a pasar. Tienes que hablar de eso. Sí puede pasar. Claro. Familia Idea, bienvenidos a un nuevo episodio en Idea del Podcast. Este espacio que ustedes ya saben lo utilizamos para platicar de temas muy importantes relacionados con el crecimiento y el desarrollo personal, emocional y familiar. El día de hoy estamos con nuestra invitada, la psicóloga y sexóloga Carla Ávila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Qué gusto estar aquí contigo y compartir este tema tan interesante, ¿verdad? Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti. Oye, nos vamos a ir directo con el tema porque la gente seguramente ya está ansiosa por escuchar la información que traes. Ya ves que hay muchas personas que nos pidieron este tema y nos mandaron preguntitas, ¿no? Y muchas, y diferentes. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos directo? Carla, Va. ¿tú crees que esta charla que vamos a tener acerca de cómo hablar de sexualidad con los hijos es importante? Pues es que es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque para empezar, el tema de la sexualidad es un tema básico y elemental en el desarrollo humano. O sea, la sexualidad es inherente, nace con nosotros, muere con nosotros y es parte absolutamente importante de nuestro desarrollo en cualquier etapa de la vida. Pensamos que la sexualidad es igual a una relación sexual o algún contacto erótico, pero no, la sexualidad tiene que ver con mis ideas, mis fantasías, la forma de ser, con la concepción de mi cuerpo, cómo va esto cambiando, la forma en la que me relaciono con las personas, el afecto, el vínculo con las personas, ya sea a nivel amistoso, mis creencias, mis valores. Es un conjunto de situaciones que se tienen que abordar desde muy chavitos, desde bebés, yo creo. Sería mucho más elemental para nosotros tener una idea más general de lo que es la sexualidad y evidentemente quitarle toda esta carga peyorativa, mitológica, de cierto tipo como de percepciones negativas con respecto a nuestro propio cuerpo y nuestros propios deseos o ideas. Es obvio que si lo hablamos desde etapas muy pequeñas, se va a empezar a naturalizar en nuestro desarrollo, en nuestra vida, y va a ser mucho más sencillo a lo largo de la pubertad, adolescencia, adultez, que es cuando vienen los brotes estos diferentes de las conductas de los chavitos, ¿no? Que empiezan a tener expresiones comportamentales, sexuales de alguna forma, y entonces es ahí donde los papás se asustan porque pues, ¿por qué ahorita apareció? Claro. O lo dejo para después porque ahorita no es un momento, porque pienso que mi niño o mi niña está tan chiquita que es un ser, un angelito y no es erótico. Y entonces no va a pensar esas cosas tan malas como los adultos pensamos. Entonces lo dejamos para cuando a lo mejor le encuentre algo en el teléfono que nunca lo esperamos encontrar, o para cuando me lo pregunten o que lo hablen en la escuela, ¿no? Que es como la triangulación así más complicada de en dónde se habla el tema, o en la escuela dejo que le hablen del desarrollo, o en mi casa le tengo que hablar cómo es la sexualidad. Entonces, es un tema que ha generado tanta polémica que realmente no debería de tener esa sensación como tan desagradable con respecto a esto. Entonces, cuando estamos hablando de sexualidad, no nada más hablamos de sexo. Claro que no, Diego, porque mira, sexualidad abarca las 3 esferas elementales del ser humano. La parte biológica,
la parte psicológica y la parte social. Y haz de cuenta que yo la veo como si fuera una mórula que está en movimiento constante. Todas las personas estamos creciendo a lo Guau. largo de la vida de una forma, a veces nos dejamos llevar más por lo físico, a veces la parte psicológica, la parte social engloba mucho de nuestros comportamientos. Ujú. Entonces, la parte biológica tiene que ver, pues, que nacemos con un cuerpo que es sexuado, que tiene una diferenciación sexual, desde los órganos sexuales hasta todos los comportamientos, todos los conductos hormonales Ok, y todo entiendo. esto, todos estos cambios de corporales, por así decirlo, Claro. ¿no? Que obviamente tienen influencia en la percepción cerebral, eso se tiene como evidencia. Y en la parte psicológica, pues tiene que ver todas las cuestiones afectivas, las personas que me gustan, cómo Ok, me siento conmigo misma, conmigo mismo, el autoconcepto, tiene que ver con mis miedos, mis ideas, lo que yo pienso alrededor del mundo. Y obviamente la parte social involucra la parte religiosa, la parte política, la parte económica, la parte también del tiempo en el que estamos viviendo. Obviamente la ujú, sexualidad no se vive actualmente como se vivía en los años 70, por ejemplo, ok, o en la época victoriana, ¿no? También la historia o el tiempo de vida va marcando los comportamientos adecuados o no, o la forma en la que se percibe la sexualidad. Anteriormente, a lo mejor la sexualidad no era tan abierta como ujú, ahora, que tenemos tanto acceso a tanta información, y anteriormente pues buscábamos como que lo que tenían mis papás en la enciclopedia ahí abajito de algún librero, o mirábamos en la revista, a una chava en bikini, cosas de ese tipo. Ha venido gradualmente creciendo claro. el acercamiento con respecto a la forma en la que percibimos incluso a Ujú, las personas y a los cuerpos, ¿no? Entonces, todos estos elementos van formando a las personas con respecto a estas ideas. Tiene mucho que ver la educación en casa. Por ejemplo, si yo escuché que en la casa me decían que ahí no se toca, entonces yo voy a construir que eso es privado ujú, y que si no se toca, entonces nada más para lavarme, entonces ¿qué hay ahí? Y entonces yo voy a descubrir, voy a tratar de investigar. Y es claro. cuando nosotros salimos ya a socializar, que son socializaciones mayores, ya cuando vamos a las escuelas y que vamos a la primaria, al kinder y todo esto, que empezamos a ver ya las diferencias. Cuando vamos, por ejemplo, a las reuniones familiares que se juntan los primitos, empezamos a descubrir cómo es que piensan en otras casas, en otras familias, o qué cosas hacen en otras Claro, formas de vivir. Entonces ahí empezamos a descubrir diferentes maneras que en casa a lo mejor queremos tener como con tanta protección el tema, claro. pero allá vamos con el primo y el primo lo habla súper laxamente, ¿no? Entonces de repente entramos como en shock de que, ¿por qué le dices de esa forma si en mi casa le decimos pilín, ¿no? Claro. ¿Por qué mi tía le dice pene si no es, si está mal esa palabra, mamá? Tú Ujú. me dijiste que Es eso una está mal, grosería, es dicen una algunos niños. grosería, exactamente. Entonces ya desde ahí tenemos una percepción de qué sí se puede hablar, cómo no se debe de hablar y que puede ser una grosería, ¿no? Claro. Entonces, de que es elemental hablar de sexualidad, por supuesto, porque lo hacemos de forma indirecta también, Ujú, o lo hacemos de forma directa, a veces informada, a veces muy desinformada, y desinformada en el sentido de que lo que tenía de conocimiento la abuela me lo pasó a mí y yo se lo quiero pasar a mis hijas, ¿sí? O hijos. O hay personas que tienen como esta capacidad de decir, yo no quiero que mi hijo o mi hija termine reproduciendo estos comportamientos, yo por eso quiero investigar, quiero saber, quiero leer y quiero saber cómo le puedo educar a mi hija o a mi hijo de una forma diferente. claro. Entonces, obviamente te involucra pues tus principios, tus valores, tus creencias como persona, lo que quieras heredarles de alguna manera pues para que sea una persona de bien, le vamos a llamar, ¿no? Claro. Una persona que pueda desarrollarse adecuadamente dentro de una sociedad. Fíjate que la mayoría de las personas que nos mandó preguntitas, todos se enfocaban especialmente a una etapa, a la adolescencia. Ujú. ¿Por qué, Carla, es que todas estas personas consideras tú que se enfocaban en esta etapa? ¿Por qué es importante hablar de sexualidad en la adolescencia de los jóvenes? Existe en el desarrollo psicosexual, existe un brinco de la niñez en donde la percepción de la sexualidad no es erótica. Por ejemplo, podemos ver a niños o niñas que están en el preescolar y que de repente ves que se están estimulando, ¿no? Sobre la silla y sienten rico.
y pueden sentir cosquillitas y pueden sentir reacciones. Obvio, yo les había dicho hace ratito que tenemos 3 esferas, ¿no? Una de las esferas es la física, la biológica, y esa parte física, pues obviamente va a tener reflejos. Claro. Se tienen evidentemente evidencias de que incluso dentro de los ultrasonidos los bebecitos pueden llegar a tener una erección o pueden llegar a conocer el cambio de los pañales, por ejemplo, los bebés, lubricación vaginal, es parte de una respuesta física de los cuerpos porque pues somos Una cuerpo, respuesta ¿no? biológica. Exactamente. Entonces de repente podemos ver que una niña se está estimulando en la silla y de repente siente cosquillitas, pero no le da toda esta idea erótica que sucede cuando aparece la cuestión de la pubertad previamente a la adolescencia. Y Claro. tenemos que diferenciar este brinco porque de la parte de la niñez a la adolescencia es un brinco radical. ¿Por qué? Porque en la pubertad existe la etapa de todos los cambios físicos que se pueden empezar a generar y que casi es súper pequeñita y que empieza luego la parte de la adolescencia. Ok. Entonces, en esta etapa que es súper rápida y que es sumamente, no agresiva, pero de repente ves a los chavos que crecieron un montón, así como radical, ¿no? Y tienen ciertos cambios físicos que la voz, que el cuerpo, que los vellos, que la cadera, que los senos, que ya se están cubriendo o que de repente ya les gusta el maquillaje, que ya saben incluso qué personas les atraen, Claro. qué música escuchan, ya traen como ciertas cuestiones muy determinadas en su personalidad que se empiezan a pulir en este proceso. Entonces ya cuando empezamos en la adolescencia, imagínate, pues de repente ser un chavito que no tiene erecciones y no sabe qué onda, a de repente empezar a ver que le está creciendo el vello púbico, que su cambio de voz también es elemental, que su espalda se está ensanchando y que de repente empieza a ser el bonito de la escuela y el atractivo. Y entonces de repente empezamos a construir caray, yo le estoy gustando a varias personas, ¿no? Y eso también hace cambios en la percepción, que Claro. sería como el proceso de la adolescencia, que es todo este proceso psicológico y emocional por el que atravesamos todas las personas en nuestra forma de percibir al mundo. Ok, va. Por eso los adolescentes pensamos que son revolucionarios, que nos quieren dar la contra, que están como creyendo que todo lo pueden hacer, no les va a pasar nada, porque es el proceso de autonomía por completo, en donde yo ya no dependo absolutamente de lo que me diga mi mamá que me ponga de ropa, de cómo comportarme, de que no le voy a hacer caso y de alguna manera yo empezar a forjarme como lo que yo considero que soy. Claro. Entonces aquí en la adolescencia, si ya tenemos todos estos cambios que ya pasan de una idea no erótica como en la infancia o en la niñez y que empiezan a ser importantes y elementales en la pubertad, pues en la adolescencia se pulen. Claro. Entonces de repente podemos empezar a notar que hay chavitos adolescentes que ya les llama la atención el tema del sexo, no necesariamente el tema de la sexualidad, sino que ven imágenes de contenido sexual y les son muy agradables. ¿Por qué? Porque ya hay una respuesta erótica Claro. ante esto. Aparte de que ya empiezan los sueños eróticos, las eyaculaciones, las situaciones estas del intento de la estimulación directa a los órganos sexuales, al autoerotismo, y entonces empiezan a tener como esta idea de, ya no es cosquilla, ahora es, qué rico se Claro. siente. Y si esto es forjado o alimentado por el grupo de pares de esa misma edad, pues hace cuenta que se Y que siempre es muy juntan. común, porque al final de cuentas, si por ejemplo la información no la obtienen de una fuente confiable, le vamos a llamar, ya sea Sí. casa, ya sea a lo mejor algún terapeuta, algo, las personas van a obtener la información de donde sea. Exacto. Y no siempre va a venir de fuentes confiables o información verdadera, ¿no? Que sea correcta. Por ejemplo, podemos traer una idea, me imagino mucho yo en la parte como en la escuela, cuarto, quinto, sexto grado, que es como los niños más grandes, ¿no? Que tienen como esta diferencia ya a nivel mental con respecto a los más pequeñitos del primero a segundo grado, ¿no? Claro. Me pongo a imaginar cómo es la interacción entre ellos ahora en este tiempo y pues todo aprenden, todo saben, todo lo repiten, ¿no? Y son como reproductores de lo que sus amigos o la persona más entrañable del grupo, la persona que más admiran, pues les dice, ¿no? Que mira esto y ahí van y lo revisan y lo vuelven a investigar y, por ejemplo, una palabra nueva, lo repiten, o una canción y lo repiten y al ratito lo sueltan y luego traen otra cosa. Sí. Entonces es parte de pertenecer a un grupo que va formando evidentemente una situación de socialización y que cuando estos grupos de pares aparece este tema,
pues es bien fácil ponerle en la tablet sexo. Y entonces cuando le voy a la Claro. tablet y pongo sexo, pues me aparecen un montón de imágenes explícitamente sexuales en donde hay actos que a veces dices tú, wow, qué excitante. Para unas personas puede ser excitante, para otras personas puede ser grotesca, para otras personas les puede ser súper cero que ver, pero para un chavo de esa edad es como, órale, ¿no? Es como un descubrimiento nuevo Claro. que a lo mejor ya escuché de los pares, de lo que me habían dicho, pero ahora yo vivirlo y hacerlo a escondidas para que no me cache mi mamá. Todo eso, mi papá o mis cuidadores, todo eso envuelve toda una sensación como de está mal lo que estoy haciendo. Entonces, pues así las cosas. Ahorita vamos a hablar de todo ese tema de la pornografía porque Sí. también las preguntas venían súper cargadas de ese tema. Ajá. Entonces, esta primera parte del episodio lo vamos a estar dedicando como esta parte de cómo hablar de sexualidad con los hijos, y la segunda parte del episodio la vamos a dedicar a todo este tema de la pornografía en situación ahora sí que de la adolescencia o de los hijos en general. Ok, ¿Vale? va. Y del podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Ahorita que estamos hablando de la adolescencia, Sí. entonces la edad óptima para hablar de sexualidad con los hijos es en la adolescencia o a qué edad? Mira, Diego, yo preferiblemente siempre, y lo voy a sostener hasta el último día de mi cordura, el mejor momento es desde que naces, desde que tú vas a ser papá o mamá o cuidador, tú le estás diciendo de una manera informal cómo tratarlo. Por ejemplo, si tú vas a ver a un bebé que acaba de nacer y es una niña, el comportamiento que tienes con esa bebé es muy diferente al que vas a tener con un bebé varón, con un bebé niño. Ok. Entonces, por ejemplo, a la niña es, ay, bebita, ternurita, chiquitita, con mucho cuidado. Esa forma en la que nosotros estamos tratando a esa bebé es una cuestión cultural, porque le estamos enseñando a que una niña tiene que ser cuidadosa, delicada, portarse bien, no la puedes Una tocar, princesa. una princesa, desafortunadamente. Y luego un niño es, ¿qué onda, güey? ¿Qué? No, tienes que ser fuerte, no Campeón. llores, órale, mi campeón, eso. Y entonces la forma en la que ya desde ahí estamos educando está marcando absolutamente la forma en la que se perciben los géneros, tanto femeninos como masculinos. ¿Pero ¿y eso qué tiene que ver con la sexualidad? Pues tiene que ver mucho, porque entonces ya desde la forma en la que tú me tratas como una princesa, yo voy a empezar a percibirme como una mujer delicada, que no tengo acceso a ciertas cosas, que no puedo hablar del tema de sexualidad, que a mí yo no puedo tener novios hasta que tenga no sé cuántos años, que un niño sí puede tener acceso, por ejemplo, a la pornografía, que es normal que se masturbe y que una niña no se debe de tocar ahí, y desde ahí empezamos a formar como estos temas de tú sí puedes, yo no puedo. Entonces, tú no puedes, yo no puedo hablar contigo de sexualidad porque soy tu papá, entonces que te hable tu mamá. Entonces la mamá dice, mi vida, pues lo único que te puedo decir a lo mejor es que te va a bajar. ¿Y qué es eso, mamá? Pues va a llegar tu menstruación. ¿Y cómo es eso? Pues te va a salir sangre y te va a doler. Entonces, Y ella así de, ¿qué? ¿por ¡No! dónde? Y ya, y es todo, ¿no? Y es todo lo que nos dice. A mí así me dijeron, te va a salir sangre y te va a doler. Y esos días no puedes jugar. Porque Y aparte no puedes jugar. Sí, aparte no puedes jugar. Entonces ya me estás limitando. Entonces al chavito no le baja. Claro. Entonces él no va a dejar de jugar, él no va a dejar de tener ese cuidado por su cuerpo porque no va a tener esta condición. Entonces de repente esa crianza puede ser limitadora. Obviamente, y lo quiero remarcar, absolutamente todas las crianzas son válidas, todas las crianzas son muy diferentes y esto es un ejemplo más o menos a lo mejor muy arcaico, a lo mejor Claro. de mi época o de lo que yo he vivido, que a lo mejor puede ser limitador al cómo se ve hoy las educaciones, que ahora de repente ya estoy percibiendo como mucha más apertura en la forma incluso de llamarle a los órganos sexuales de los bebés. Yo siempre les digo, tú cambia el pañal a tu bebé, pero dile, te voy a quitar el pañal, te voy a limpiar tu pene,
te voy a limpiar el ano, te voy a quitar tu pañal, te voy a lavar la vulva y lo voy a limpiar con cuidado. Siempre, aún este bebé y no tenga conciencia y apenas si ve gris y todo lo que tú quieras, desde ese momento es idóneo para que tú empieces a utilizar, incluso hasta que empieces a incluir estas palabras en tu vocabulario y no los veas como una manera de, ay, es una grosería. Entonces ahí va más para el papá que para el hijo, porque el hijo es un bebecito que ni siquiera entiende absolutamente nada, sino para ir como que reconstruyendo esta parte de la sexualidad desde el discurso de los papás. Y, por ejemplo, sí, y para naturalizarlo y también para que cuando en algún momento se llegue una situación, que espero que no toco todas las maderas que existan, ¿no? Que algo que no les guste, ellos puedan manifestar, no toques mi pene, ¿no? No Claro. toques mi vulva, no me abraces de esa manera y podamos tener límites. Nombrar las partes de nuestro cuerpo de la forma como es la clave principal para la educación. Por eso te digo, Claro. no necesariamente hablar de sexualidad en la adolescencia es elemental. Ahí yo creo que se tendrían que pulir los temas y hacer como estos círculos como de conversatorios en las primarias o en las secundarias con respecto a qué piensan los chavos ahora con la Claro. música, la moda, las preferencias, y todo esto genera como una forma diferente de ver la vida, que podemos poco a poco desde más pequeños empezar a educarles las diferencias en las formas de pensar, entre que hay personas que del mismo género o sexo que se aman, que pueden vivir. Todo eso es parte de la educación de la sexualidad. No nada más es, no tengas relaciones sexuales, usa condón y ya, porque eso es hueco. O sea, yo le puedo regalar miles de condones a los chavos de secundaria y los van a traer inflados jugando como globos. ¿Por qué? Porque es información. Suena a mi salón de la secundaria ¿Verdad? en ese momento. Pues es que, ¿por qué? Porque, bueno, al menos tengo una idea con respecto a eso. Bueno, para empezar, yo les puedo dar toda la información, pero la formación se da en casa. Entonces, tú les puedes llevar todos esos globos, todos esos condones, y los pueden inflar a jugar con globos, y dices tú, ay, tan chiquitos, no lo entienden, están jugando, pero al menos ya interactuaron con uno. Claro. Entonces ya lo tocaron, ya lo abrieron, ya lo inflaron, ya vieron que aguanta un montón, ya vieron que el condón es bien difícil a veces de romper y que si se llega a romper existen otros métodos para no obtener un embarazo no planeado o una infección de transmisión sexual. Entonces, toda esa educación que de repente nosotros podemos hablar tal cual como es, vieras cómo les ayuda y les genera confianza, que esa es la parte formativa de la sexualidad. El hecho de que yo tenga la confianza de poder hablar de este tema sin que se me atore en la garganta o me dé miedo. Es más, si no sé, te puedo decir como mamá o como papá, ¿sabes qué? La verdad no sé. Déjame investigar y preguntar. Claro. Y te lo respondo después, que eso sería como un tip elemental para cuando nos agarran acá de sorpresa, ¿no? Pues, déjame le pregunto, o que a veces, oye, estás muy chiquito como para pensar eso, invalidación, Claro. ¿no? Entonces de repente es como, pues ya me está preguntando, no es edad, es curiosidad y tiene que ver con el proceso que está viviendo en ese preciso momento. Entonces, por ejemplo, cuando decimos de sexualidad, siempre hay que hablar de sexualidad con los hijos, en todo momento. Pero, por ejemplo, ¿cuándo hay que hablar de sexo con ellos? Es que hay un libro bien bello que yo adoro y amo y siempre lo voy a recomendar que se llama ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se llama, está precioso y haz de cuenta que habla de en diferentes capítulos sobre todo lo que es el tema de la sexualidad. Y cuando yo lo vi dije, ¡ah! Están hablando de una relación sexual y hay dos monitos teniendo relaciones sexuales porque son ilustraciones, ¿no? Yo digo, ¿a qué edad me gustaría que mi hijo o mi hija lo vea? Y digo yo, ¿sabes qué? A mí me gustaría que lo viera desde los 3 años, 4 años. ¿Por qué? Porque si lo ve, tú le preguntas, ¿qué están haciendo ellos? Pues está arriba uno del otro. No hay inocencia, no hay esta percepción. Están haciendo el amor, ¿no? Como lo vería una persona. Entonces, desde esa edad en donde no hay este morbo, pudiéramos empezar a hablar sobre que hay personas que se demuestran amor a partir de los besos, del contacto físico, de los abrazos, y a lo mejor más adelante, como a los 7, 8, 9 años, hay personas que a partir de los cambios secundarios del cuerpo pueden tener deseos y en la parte adulta o en la parte en la que ellos consideran es importante, pueden iniciar su vida sexual.
¿no? Claro. Obviamente, de acuerdo, le puedo hablar de esto gradualmente y hablar de sexo tal cual como un acto coital, yo lo puedo abordar como, ¿qué será? Pues 8 años, 10 años, a lo mejor, y decirles, mira, sucede esto, hay estos cambios en el cuerpo, hay estos deseos, se tienen a veces por formas reproductivas y a veces por demostración afectiva, a veces porque hay personas que lo deciden de esta manera, porque están seguros, ¿no? O seguras de Claro. que quieren llevarlo a cabo, y esto obviamente se hace en consenso, consentimiento, siempre. Cuando tú lo desees y tienes la libertad de decir no, también se vale. Incluso si llegas a vivir una situación de este tipo en donde no te sientes seguro o segura, puedes pararlo, puedes detenerlo, decir con permiso, y si te sientes en incomodidad, acercarte conmigo, con tu primo, con tu papá, con quien te dé la mayor confianza para abordar que a lo mejor es un momento Ujú. en el que tú no estás a Claro. gusto con este tipo de prácticas, porque en sí no hay una edad tal cual para que yo te diga, de 4 a 5 de esto, de 7 a 100 no, porque también hay un factor, la tecnología nos está comiendo y el acceso a ella nos está adelantando a situaciones. Entonces, de repente dices, un niño que ve una tablet, que está viendo un bebito, un chavito de 4 años, 5 años, que de repente ve algo así, pues yo estoy casi segura que se aburre y va a decir: "¿Qué es esto?", ¿no? Ujú. Y ya a lo mejor, pues, le va a poner la caricatura, ¿no? Lo que sigue, la caricatura. Pero ya si ve un chavito de 12 años que está pasando esto, no le va a parecer tan aburrido. Claro, Ya le va a parecer como, pero mi mamá me va a ver, no, mejor le cambio. claro. Entonces, Me espero a que no esté mi mamá. es exacto. Ujú. Me encierro o me Claro. voy con mi vecino. Qué importante hablar de todos estos temas precisamente, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando prohíbes algo, las personas no les vas a matar la curiosidad, simplemente vas a hacer que lo hagan Aumentarla. escondidas y lo vas a aumentar, ¿no? Estaba platicando con una profesora en la escuela, ahorita que dices de todo esto, revolución de la tecnología que hay actualmente, ¿no? Ujú. Somos maestros de primaria. Sí. Y dice la profe, yo tengo 30 años de servicio, poquito más, dice, y esto que se mira actualmente de que los niños de cuarto, quinto y sexto ya tienen novio, ya se dan besos, antes no se miraba, dice. Mm. Esto lo mirabas en segundo de secundaria, tercero de secundaria. Dice, y no es que no nos hayamos dado cuenta antes, porque muchas personas dicen, no, es que antes no se hablaba de esos temas. No, sí, dice, los profesores siempre hemos estado muy al pendiente, dice, igual que hoy, igual que antes, dice. La única diferencia es que ahora los niños tienen más acceso a cosas que antes no tenían. Exactamente. Entonces antes llevaban como un desarrollo un poquito más tardío, no, ella dijo normal, creo que fue la palabra que utilizó, Okey. más normal, y tenían este contacto con el hecho de relacionarse afectivamente hasta la secundaria, dice. Nosotros no teníamos ese tipo de conflictos y ahora en cuarto, quinto y sexto, dice, ya tenemos al niño y a la niña que Que andan de ya novios son agarrados de la mano y novios. que se quieren ir para atrás de los salones a darse besos. Sí. Antes no, dice. Y es culpa de la tecnología. Es un despertar curioso, o sea, los veo y hasta ternurita me dan, pues. O sea, Ujú. decir, a ver, ¿por qué se esconden para darse besos? O sea, si se supone que estamos en una época en donde tienen acceso a todo y se puede hablar de todo, ¿por qué nos seguimos escondiendo para poder demostrarnos afecto, no? Obviamente, como todo este conjunto de personas que están al cuidado, ustedes como docentes, como profesores, Claro. profesoras, que están al cuidado y que están tratando de frenar ciertas conductas o conducirlas de una manera mucho más educada, con mayor cuidado, pues obviamente son autoridad y se van a esconder de esa autoridad. Pero estaría muy interesante que preguntarles qué es ser novio, porque ni siquiera saben qué es un novio. O sea, un novio involucra compromiso, o sea, ser un novio o ser una novia involucra tener compromiso, afecto y ser recíproco, sentir que soy importante Claro. para alguien y que puedo estar en contacto con esa persona sobre las cosas que a mí me pasan y tener confianza, ¿no? Entonces, para todo eso, ¿tú te sientes listo o lista? Pues a lo mejor y no. Entonces, yo a lo mejor estoy repitiendo conductas que están llevando a cabo otras personas a través de una tablet, que porque hay series y lo que sea, Claro. pero no tengo ni idea de lo que estoy yo reproduciendo en mi vida. Entonces, para empezar, ¿qué es un novio, no? ¿Qué es una novia y qué te da a esta edad o qué te brinda a esta edad tener una novia? Y se están adelantando a una situación que es muy precoz, que de alguna manera dices, ¿por qué terminaría tan funado un niño tan chiquito por andar Ujú. haciendo este tipo de cosas, ¿no? En la secundaria, por andar compartiendo el pack
no tener relaciones sexuales está súper mal, porque esta época es mejor tener relaciones sexuales que no tenerla. En mi época era entre más virgen mejor, ¿no? Pero ahorita es, ¿cómo que no tienes relaciones sexuales? ¿Cómo que no te has besado? ¿Cómo que no te has agarrado con...? Entonces, todo eso es una presión social que al final termina siendo como un, pues lo tengo que hacer, lo puedo hacer. Por obligación. Pues porque mi amiguita también. Sí. Y a lo mejor no porque diga yo, ay, me dejé llevar. En la casa también hay muchas cosas que hay ausencias y no porque lo estén haciendo mal papá y mamá. Yo al contrario, quienes netas se rifan siendo papá y mamá en esta época, mis respetos porque están trabajando todo el tiempo, están ocupados, están súper ansiosos con el montón de cosas que pasan en el mundo, con la economía y todo, y tienen hijos y los tienen que cuidar y las de comer y mantenerlos vivos y aparte de hablarles de educación, o sea, Mantenerlos vivos. o sea, es un reto bien grande. Entonces, no creo que sea como, porque luego se sienten, es que fue mi culpa. No, mamá, cálmate, no es tu culpa. A ver, relájate un montón porque no te vamos a agarrar a latigazos. Mira, no lo sabías, vamos a empezarlo a hacer de esta manera. ¿Qué te parece si podemos hablar? Yo quiero hablar con tu hija o tu hijo con respecto de esto, cómo se siente ella, si a lo mejor en ese momento estaba pasando por un episodio de autodescubrimiento, no sabía qué onda con su autoestima y ya. Pero volvemos al tema de la crianza, pues, o sea, los papás y las mamás en este tiempo están muy ocupados con sobrevivir. Entonces, a veces no les ponen mucha atención, o a veces en el día a día, pues es bien fácil decir, ¿qué onda? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Ya hiciste la tarea? Se acabó. A ver, un reporte. ¡Ay, otra vez! ¡Otro reporte! Pero no le preguntamos, a ver, ¿por qué te están reportando? ¿Necesitas algo? Porque no es necesidad física de cosas, ¿no? Pues a lo mejor sí necesito que te sientes a platicar conmigo. Claro. O a ver, a veces ahora estas familias construidas, ¿no? De yo soy mamá soltera o papá soltero y tengo esta hija, que tengo, mi pareja ahora tiene otra hija, nosotros tenemos un hijo y de repente esta combinación de familia también es difícil a veces sobrellevarlo y el reporte no necesariamente es porque se portó mal o porque anda ahí atrás dándose besos con la niña, sino porque le está costando trabajo a lo mejor integrarse a esta familia o le está pasando algo en casa que lo está manifestando de esta manera. Claro. Y a veces, muchas veces detrás de ese comportamiento no solamente es quiere ver pornografía y está bien enfermo el chamaquito, ¿no? Es que está ansioso, es la conducta ansiosa que no puede manifestar de alguna otra manera y que lo utiliza como una canalización para su frustración. Claro. Y tú te quedas así, neta, nos masturbamos por ansiedad, te lo juro. Wow. Perfecto, pues ya todo está, ya estamos como que entendiendo más todo esto de la sexualidad, de Sí. las edades a las que es prudente hablar de todo esto, ¿no? Ahora, nos vamos a ir con la pregunta que más se repitió en todas las personas que nos mandaron mensajito de la familia Idea, Ok. que es cómo abordar estos temas Ok. relacionados con la sexualidad desde casa o en la familia. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor, inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. ¿Cómo abordamos este tema de la Sí. sexualidad con los hijos desde la casa o en la familia? Ay, Diego, tú todo quieres. Tú todo preguntas. Tú todo preguntas, Diego. ¿Cómo lo podemos hacer? Ok, ya habíamos hablado de que es inherente, de que hay etapas, que es importante, que son elementales. Ok, número 1, de repente te llega un chavito y te dice, mamá, llegó en el salón, están diciendo que una niña le mandó el pack a su mejor amigo y esto lo reprodujo por todos lados. Wow. Dice la mamá. ¿Pero qué es el pack, no? Indaga. ¿De dónde viene? ¿Qué es el pack? ¿No? Así como si estuvieras así súper ilusa. No, pues son sus partes. Sí, ¿qué partes?
No, pues estaba desnuda. Ok. ¿Por qué crees tú? Regresa la llamada. Perdón, regresa la pregunta. ¿Por qué crees tú que ella lo hizo? Indaga de dónde viene y empieza a indagar qué es lo que tiene de conocimiento esta persona. Porque si tú empiezas de repente y te pregunta, oye, ¿de dónde nacen los niños? Ah, y te da una cátedra, se perdió. Ok. No, ¿dónde crees tú que nacen los niños? Qué sabes tú al respecto? Entonces, indaga de dónde viene su curiosidad. Si tienes como un libro que tienes así como que, ya es momento de despolvar el libro, ¿no? Te puedes llegar a sentar Claro. con él o con ella y decir, mira, vamos a hablar de este tema, yo no lo pude ver, empatiza. Yo no lo pude platicar con tu abuela o con tu abuelo en un momento, pero yo quería que tú supieras esto. ¿Qué te parece si lo leemos juntos o juntas? Si te genera pudor, te lo puedo dejar. Me gustaría que lo leyeras y cuando tengas temas pendientes, te acerques conmigo y lo platiquemos. Ese libro que nos comentaste ahorita que se llama ¿Qué es esto? Yo lo adoro. Va lo enfocado adoro, a lo esto. amo. Sí, Sí, ok. está padrísimo, te mando foto. Ah. Otra, no sé, me siento nerviosa o nervioso, no sé qué responder, me da cosa, esas cosas yo no las puedo hablar porque me siento nerviosa, no sé qué decirte de entrada así. Habla de sinceridad, de decir mamá y papá no lo saben todo y se están dando el tiempo de investigarlo porque les importa, ¿no? Ese mensaje es básico. Me cuesta trabajo hablarlo, déjame investigar y ¿qué crees? Te lo contesto el fin de semana que tengo un poco de tiempo, que yo ya haya pensado y te lo planteo, pero siempre cúmplele. ¿Por qué? Porque luego decir, sí, no sé, luego te contesto. Ya se le olvidó y ya mejor ni... Deja tú que se le olvide, ya le mandaste un mensaje de que prohibido el tema, entonces ya lo va a ir a googlear. Entonces, el tema importante aquí es no solamente responderle las preguntas, sino también la apertura que tú tengas con respecto a esto genera la formación de la manera en la que se ve el tema. Okay. Entonces, si tú tienes pudor con respecto a esto, pues entonces sí yo digo, trabaja tu sexualidad, o sea, no vas a encontrar otra cosa más preciosa que trabajar el tema de tu propia sexualidad porque vas a descubrir miles de cosas, de tabúes y de información que a lo mejor te dijeron desde muy chiquita o chiquito, muy pequeños que nos marcaron de por vida. Entonces sí puedes hacerle como esta pausa, decir, ¿sabes qué? No sé, me siento muy nerviosa con este tema, pero ¿qué te parece si el fin de semana lo platicamos? O ¿sabes qué? De plano no sé nada, ¿te gustaría ir con Carla a platicar? Y entonces mandas mensaje al 646. Al 646. Y me escriben y nos vemos, ¿no? Y platicamos. Y a mí me ha funcionado mucho que trabajando, no trabajo mucho adolescente, yo por lo regular me enfoco más en lo que es adultos y parejas, ¿no? Pero, por ejemplo, los adolescentes que he tratado o cuestiones de pubertad, siempre me gusta trabajarlos en familia, así, o por ejemplo, con la mamá o el papá o tutor, quien lo quiera llevar, y hacerlos partícipe de ese proceso. Me es súper elemental que estén presentes, porque si yo ya veo las reacciones de la mamá o del papá o de la persona que los lleva con respecto a ese tema, porque entonces yo ya sé cómo es que la chica o el chico los está viendo. Y está bien curioso porque luego se miran así como, mamá, es que yo te dije que este chico me gustaba. Y luego le da vergüenza y se voltea y luego voltea a ver a la mamá y entonces busca la aprobación de la mamá. Entonces desde ahí ya puedo ver yo la dinámica, cómo se está dando y trato de decirle, a ver, mamá, relájate tantito, yo sé que te cuesta trabajo, pero bueno, ella tenía un novio, ya no lo tiene, platícale por qué crees tú que no es momento para ti que ella tenga un novio de esta manera, ¿no? Y ahí se da como una comunicación bastante abierta y a mí me ha funcionado y me ha gustado mucho. Y la otra es, creo yo, pues sí, hay libros muy buenísimos que a lo mejor te digo, se me olvidó por qué no me los traje, que de alguna manera nos pueden preguntar. Hay una chulada que se llama Los jóvenes preguntan y haz de cuenta que son como unas 100 y tantas preguntas así específicas sobre el uso de los métodos antifecundativos, la prevención de los abusos o acosos, el hecho de las preferencias, las prácticas sexuales, la respuesta sexual humana.
que hacen preguntas sobre todo, ¿qué pasa si mi novia no quiere tener relaciones sexuales y yo sí? Así, Wow. tal cual específicas, ¿no? Y te dan unas respuestas tan compleja, tan completa que dices tú, pues claro, tienes que respetar su cuerpo, total, se acabó, punto. O sea, no tienes que Muy dar, objetivo todo lo que te así dice, es. claro. Entonces, ese tipo de libros a mí me han ayudado muchísimo para ver que el tema de la sexualidad es claro, o sea, no te Claro. andes metiendo en... ¿Qué te parece si ahorita que terminemos el episodio me dejas Sí, el nombre del libro, el autor sí, y en la descripción del video se los los escribo a la familia ponemos. Idea para que si los quiere ir a leer, que lo Sí, lean? sí, ¿Qué te por parece? favor, sí. Me ¿Vale? encantan los libros a mí. ¿Y qué más podemos hacer, Diego? Pues no sé. Pues ya de plano, si no sabes del tema y no quieres hablar del tema, pues es que traes muchas represiones. Era lo que te iba a decir. Ahorita que estabas platicando de todo eso, me puse a pensar y es muchísimo trabajo, pero por parte de los padres. O sea, Sí. por ejemplo, si a mí nunca me hablaron de sexo, de sexualidad en mi casa, si en mi casa siempre se vio como un tabú, si en mi casa siempre era el no, esos temas no, en esta casa no, porque es una casa decente. Entonces, cuando yo tenga hijos, si traigo Lo todo ese mismo lo voy a hacer. conocimiento, toda esa experiencia, pues, ¿cómo voy a hablar de sexualidad yo con mis hijos si no traigo la experiencia ni no, ya no de cómo hacerlo, sino la manera en cómo yo veo la sexualidad, Exactamente. Se ¿verdad? lo voy a impregnar. Entonces, todas esas cadenas que me amarran para ver la sexualidad de una manera sana, como algo natural, como algo bonito a lo mejor, pues esas cadenas me van a tener amarrado y no me van a permitir. Primero tengo que romper esas cadenas, Pues ¿no? sí, es que todo el proceso psicológico en la vida yo creo que es elemental, pero bueno, hay muchas situaciones que en nuestra cultura o nuestra sociedad nos limita a ver que la psicología o la psicoterapia más bien, o este tipo de procesos, pues nadie los necesita, todos podemos solos, ¿no? Y aparte eso es desde el privilegio de las personas que tienen dinero o económicamente están estables, o solamente que tengas problemas de pareja y te estés divorciando y ya pues mejor nos divorciamos porque nunca Previmos. previmos el hecho de que podemos separarnos o tener violencia en casa, ¿no? Ujú. Entonces lo solucionan o lo solucionamos de alguna manera incorrecta porque era lo que teníamos en el momento. Y yo creo que obviamente lo que a ti te tocó no necesariamente se tiene que reproducir de la misma manera y la percepción de la otra persona es súper elemental. Claro. Entonces, no es que sea mi hijo y piensa igual y es idéntica a mí. Es más, no, siempre hijos e hijas son, o sea, siempre hay un hijo o una hija que siempre les reta a la familia. Entonces, desde ahí no somos idénticos No. ninguna persona a la otra. Podemos pensar parecido, pero no ¿Tú ser crees iguales. que este tema de la sexualidad sigue siendo un tabú? Sí, pero no. Sí, pero O sea, no. sí, pero no. Sí, porque ya ves que, para empezar, mira, ya ves que lo publicaste en Instagram Ujú. y el montón de preguntas. Oye, aprovechando que está ahí, hazle esta pregunta. O sea, ¿por qué tenemos tantas dudas? Ya que tenemos tantas dudas, ya habla de ignorancia. Y esta ignorancia no necesariamente de ignorante tonto, no, de no tenemos información, no sabemos hablar de ese tema. Desconocemos. Desconocemos por completo qué es eso y tenemos de cierta manera como que cubrimos algo que no sabemos o que Ok. no lo sé manejar, prefiero mejor guardarlo. Entonces ya ya lo guardamos y ya tengo dudas, pues ya es un tabú. Entonces sigue siendo porque todavía sigue generando interés, pero no hay espacios para abordarlos de una manera más amplia. Y no porque pareciera que todo el mundo ahorita ya tenemos acceso a mucha información y pareciera que si tengo una duda le hablo al ChatGPT y me dice y me contesta hasta con una voz preciosa, ¿no? Y me dice que ahí está siempre para mí. Ujú. Entonces, cualquier duda que tenga lo puedo accesar a cualquier tipo de plataforma para poder tener una respuesta. Por eso te digo, sí, pero no. Tenemos mucha información, pero repito, siempre tenemos mucha información, pero no tenemos esa formación o esa libertad de poder abordar el tema así como lo estamos Ujú. haciendo ahorita, ¿no? Oye, y como última pregunta ya para cerrar este bloque donde estamos hablando de cómo tratar este tema con los hijos, ¿no? De la sexualidad. ¿Se habla Ujú. igual de sexualidad con tus hijos hombres que con tus hijos, que con tus hijas mujeres? Debería y debiese y urge que sea así. Porque yo te decía hace ratito, ¿no? Bueno, muy al inicio, la forma en la que acariciamos, en la que tocamos, en la que hablamos con los chavitos, dependiendo del género, el sexo, es muy distinto. Entonces, es como la sexualidad de las niñas se tiene que cuidar un montón,
Por ende, la sexualidad de los niños puede ser libre. Al cabo, los hombres, pues como actúan como chimpancés casi casi, ¿no? Por instinto y siempre están calientes. Ayer me dijo un paciente, me dijo, es que ya sabes cómo son los hombres, siempre estamos calientes. Y yo le decía, no es cierto. No es cierto que siempre están calientes. Tienes una idea errónea con respecto a lo que es la masculinidad, porque la masculinidad no quiere decir que siempre tienes que cumplir con expectativas sexuales. Entonces ya desde ahí es como las niñas o las mujeres se comportan de una forma recatada y si no son de esa manera, son una persona que se desvaloriza por completo, ¿no? Entonces, ¿por qué debería de ser igual? Porque a lo mejor dices tú, bueno, pero ¿para qué le sirve a mi hijo saber de menstruación? Claro que le sirve, porque entonces tú le estás platicando que hay mujeres que pasamos por esos procesos, que de alguna manera hay momentos en donde estamos hormonales, nos duele el cuerpo, nos duelen los senos, nos sentimos que tenemos frío, que nos duele el estómago, que a veces vamos a estar, que no queremos la carrilla, que puede ser empático, que incluso le puedes decir, necesitas una toalla sanitaria, y tener ese nivel de empatía con respecto a eso, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Que de repente las niñas ya cuando empiezan con sus procesos de menstruación, ahí andan escondiendo su kit de autocuidado o no traen una toalla sanitaria y otra niña se los presta. Y todo esto que lo vean con tal naturalidad, yo creo que es elemental para empatizar que hay procesos biológicos que son muy naturales y que a esos procesos biológicos muy naturales se les requiere cierto cuidado y atención de todas partes. Y que a lo mejor ese día esa niña que está menstruando no tiene ganas de hablar con nadie y simplemente, ok, está bien, hablamos en otro día, ¿no? Ese tipo de respeto. Igual también de que los niños juegan y se pueden golpear entre ellos mismos. ¿Por qué? O sea, no necesariamente la masculinidad tiene que ver con la virilidad y la fuerza. Entre hombres competir por algo, por el logro. Y estamos inyectando constantemente que el que más puede, el que más tiene, el que más golpea, el que es más fuerte es más hombre. Y ese tipo de situaciones hacen un choque muy caótico porque al final hay hombres que no son así y que realmente puede haber diferentes masculinidades o una forma diferente de vivirse como mujer y yo creo que para mí no debería de educarse de una forma diferente. Es parejo porque somos seres humanos de muchas formas. Obviamente tenemos necesidades específicas algunas porque somos más sensibles, porque tenemos algún tipo de neurodivergencia, porque estamos pasando por algún tipo de situación en el momento, pero para eso nos podemos adecuar. Siempre hemos sido evolutivos toda esta vida, entonces, ¿por qué no hacerlo de esta forma también, no? En este tema. Ahorita que estabas platicando de por qué se les tiene que hablar de menstruación a los niños, hiciste que me acordara de uno de mis estudiantes de una generación maravillosa que tuve hace como algunos, ¿qué serán? 2, 3 años, 3 años. Estábamos viendo pues todos estos temas de la menstruación, la fecundación, etcétera, 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 ¿no? Y en el botiquín de la escuela pues había toallas sanitarias y tenía en especial un estudiante que digamos que en casa le manejaban estos, para empezar, cuando les dije a los padres de familia, porque siempre les aviso cuando vamos a tratar estos temas, para que si ellos deciden ir hablando un poquito con ellos previamente o algo, adelante, ¿no? Entonces les aviso y dijo la mamá, yo no voy a traer a mi hijo. Y yo, ¿por cuál razón? Y ya me dijo, no, ok, está bien, si llega el niño, ¿no? Al final de cuentas ese día. Entonces resulta que al final de cuentas entre mamá y papá decidieron si mandarlo y todo el rollo, ¿no? Entonces empezamos a hablar de los temas, el niño no podía de la vergüenza, evidentemente le estaba costando trabajo, ¿no? Y ya al final de cuentas, para no hacerte el cuento más largo, el tema pues llevó varios días y demás. Después de tal vez una semana y media más o menos, pues dice este niño, me dijo, profe, traigo unas toallas femeninas, dice, para el botiquín, va. Y le digo, ¿y eso? ¿Qué pasó? Me dice, profe, es que usted dice que todo esto es muy normal, que se tiene que hablar y que no sé qué, pero entonces, ¿por qué me da tanta vergüenza? Dice, me dio una vergüenza ir a comprarlas al Oxxo porque me dijo mi papá, tú las vas a ir a comprar al Oxxo. Profe, dice, fue un rollo ir a comprarlos, dice, desde que me bajé, dice, duré en el pasillo del Oxxo como 10 minutos y yo de, qué vergüenza, ¿quién me va a ver?
pero dice, en todo momento me estaba acordando de usted que decía, es que tenemos que natural. hablar de estos temas, es algo natural. Y dice yo, no, qué vergüenza y qué vergüenza. Y ya las iba a agarrar y me devolvía porque alguien me iba a ver. Ay, Dice, parecía que estaba bello. comprando algo que no debía comprar. Y dice, llegué a la caja, la pagué y yo así como de, cóbreme rápido, señora, cóbreme rápido. Dice, agarré la feria, agarré las toallas sanitarias y salí corriendo al carro, profe. Ajá. Dice, y en cuanto me subí al carro dijo, ay, lo logré. Y dice, pero fue una Y risa luego ya porque... no dan bolsa. Antes, yo cuando recién empecé con la menstruación, me daba pena ir por las toallas y te daban la bolsa y te la envolvían así como porque pues era pecado, yo no sé Ajá. cómo lo percibía. Pero sí, ahí salió. y me encantó rompió este niño porque su fíjate vergüenza. que antes de que viéramos todo este tema, porque el proyecto que habrá durado como unos 3 semanas, un mes más o menos, porque ya ves que engloba Ajá. todo eso. Antes él era la persona que hacía bullying, insultaba, utilizando esos temas, con referencia a tu cuerpo, a los cambios, a todo. Después de esos temas, el cambio fue súper drástico. Desaparecieron las burlas con referencia al cuerpo, a los cambios, etcétera, etcétera. O sea, él lo que, magia, lo que le hacía Diego. falta era información, Carla. Pues nada más. Era todo lo que le hacía falta, Porque información. su casa era tabú. Entonces en casa era de, no puedes hablar de eso, aquí no se habla de eso, son temas prohibidos, no tienes edad. Cuando él recibe la información de lo que son métodos anticonceptivos, todo lo que involucra la sexualidad, toda esta parte de la fecundación, dice, ok, le encuentro sentido, somos seres humanos, hay una función biológica, obviamente no con estas palabras, es un niño de sexto grado, ¿no? Pero entendió toda esa situación y, pues es normal que mi cuerpo cambie. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar. Entonces, dejó de ser un insulto. Qué bueno que la mamá dijo, está bien. Sí. Y respiró profundo de seguro y dijo, ok, ve pues. Fíjate que, por ejemplo, cuando ya tiempo después, porque ya ahora tiene a sus hermanitos ahí en la escuela, dice, no, hombre, profe, dice, cuando llegaba este niño y me comentaba lo que vieron en clase y yo así como de, ay, mejor hay que cambiar de tema, dice, pero pues lo escuchaba lo que me estaba diciendo y es que el profe Diego dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa y la mamá así como de, ay, qué momento tan incómodo, dice, porque en mi casa no se habló nunca de eso, dice. Entonces, la decisión de la señora de mandarlo a la escuela fue de aventármelo yo, a que se lo aviente el profe en la escuela, pues que se lo aviente el profe en la escuela. Por eso lo mandó. Y qué buena decisión, te digo, porque fue maravillosa. Y siempre me acuerdo mucho de esta anécdota. Es que esa generación, Carla, de verdad, maravillosa. ¿hace 3 años? Más o menos, 3, 4 años fue. Así de que cuando empezamos a trabajar juntos, había ciertas conductas o características del grupo que tú decías, esto con trabajo constante, nunca tuvieron un profe de planta porque siempre eran interinatos. Sí. Nunca tuvieron una orientación correcta, pues, en ningún tema. O sea, así hablamos de estos temas de sexualidad, así sea lectoescritura, ¿sabes? No había nada. Entonces, cuando llego yo y me dice la directora, tú te los quedas quinto y sexto, dice. Así que planea como tú quieras y míralo como un solo año, quinto y sexto, todo junto. Ahí te encargas. Y yo de, va, perfecto, vámonos. Y ya me puse a platicar con los padres de familia, tenemos mucha chamba, no me odien, porque estos 2 años vamos a trabajar mucho todos. Pues sí. Pues sobres, dijeron los papás. Y genial, te digo, maravillosa ¿Cuántos años tendrán ahorita? Ahorita van a pasar a la prepa. Van a pasar. Oye, yo también me pregunto por qué tengo canas en la... Es que ellos crecen, nosotros no. Pero sí, maravillosa. No, ¿verdad? Entonces, ya último para, ahora sí la última, ya sé que dije última desde hace como 3 preguntas, pero ahora sí la última de la última de la última. Oye, hablando ya de la escuela y de los profesores, Carla, estos consejitos que tú le diste a los papás o cómo se aborda este tema desde casa, ¿serían las mismas recomendaciones que le das a los profes sobre cómo abordar estos temas en la escuela? Sí. ¿O le agregarías algo más? Sí, pero, bueno. Yo considero que lo pudiéramos abordar no solamente desde contestar preguntas y así como muy específicas, porque yo sé que muchos profes les da mucho temor, muchas profes también. Les genera como de, ay, no, me voy a meter en problemas y luego los papás se van a quejar y es una doble chamba y mucha gente no se quiere aventar esa chamba, ¿no? Pero, por ejemplo, lo pudieras tratar como decir, ¿sabes qué? Viene en los libros de texto. En los libros de texto viene esto y yo se supone que tengo que dar este contenido. Ok, ¿qué más puedo yo como docente, como profe, brindarles a estos chicos que sea de una manera dinámica, didáctica, para poder abordar, no nada más decirles,
lo de la reproducción y la fecundación, porque ahí van a surgir muchas dudas y a lo mejor yo no voy a saber. Entonces, posiblemente yo les diría a las personas que están abordando estos temas, pues también acércate con alguien que te pueda orientar. Y yo sé que sí saben, nada más no te metas en temas muy específicos como por ejemplo la religión Ujú. o como por ejemplo la edad. Tú no tienes edad, mi vida, para andar pensando en eso, ¿eh? No, o sea, todo ese tipo de cosas no creo que sean como formativas. Hablar con los papás y decirles, ¿sabes qué? Vamos a entrar en este tema, como cualquier otro tema, vamos a hablar esto, tengo esto pensado. Yo siempre hago una dinámica cuando me invitan a algún centro, por ejemplo, que de rehabilitación, para poder hablar así de algún tema de ese tipo, alguna escuela, lo que sea. Yo hago un buzón y hago un buzón preguntón. Entonces, en el Me encanta. buzón, a nivel anónimo, los chavitos escriben y avientan ahí las dudas. Entonces, yo las voy sacando y se las voy contestando. Y se cuenta que es como un tipo monólogo. ¿Y si preguntan? Sí, te lo juro que sí, porque se animan. Y luego entre ellos nos andan buscando quién preguntó. El morbo, Sí, ¿no? sí, pero Y eso lo sí, preguntaste tú de ajá. seguro han de decir, ¿no? Entonces, la dinámica del buzón a mí me ha parecido como muy interesante porque lo puedes abrir y te puedes dar cuenta de qué necesidades tiene ese grupo primeramente, ¿no? O sea, vamos a hablar este tema, te voy a enseñar cómo es la fecundación, cómo se lleva a cabo la fecundación, porque luego te dicen espermatozoide, óvulo y se acabó, pero ¿cómo llegan esos ahí? ¿Cómo hacen la polinización? ¿Cómo se lleva a ¿Cómo cabo, se no? lleva a cabo? Entonces tú, No preguntes eso, no tienes edad. ajá, imagina, o sea, Sí, te sientes seguro, segura como maestro para saber eso. Dices, no, está muy yo la difícil. mejor, sí, o capaz que yo le digo y su familia se enoja. Ese tipo de situaciones a veces dices, pues no, a lo mejor no te la quieres rifar, dices, tú nomás quieres seguirle haciendo, ya quieres salir al receso, ya quieres lonchar. Y los chamacos preguntan todo, Todo, porque claro que absolutamente quieren todo. saber el mundo, están descubriendo el mundo. Entonces ya platicas con ellos, ya les dices a los papás, mira, su hijo me preguntó esto, ¿cree usted que lo puede responder en casa o se lo respondo yo aquí? A lo mejor ya pasado mañana todos juntos en el grupo o lo puedo hacer a nivel personal porque a lo mejor el grupo no le gusta ese tema y ya yo ya me acerco contigo, oye, fíjate que ya tú me preguntaste esto, ya le preguntó a tu mamá, a tu papá, o me dijeron que yo te respondiera y te tengo esta respuesta. Y ya entonces lo haces ya así a nivel como individual puede ser, o a lo mejor si es un grupo, como dices tú, con tanta apertura como el que tuviste, pues ahí mismo lo abordas completamente. Entonces sí, les diría que sí, lo apliquen, vale mucho el esfuerzo, vale mucho la pena, la verdad que se la rifen, los profes hacen muchas cosas. ¿Sabes qué me encantó ahorita de lo que acabas de decir? Que se acerque el profe con alguien que te pueda orientar. Porque los Ujú. profes siempre, no me van a dejar mentir, profes de todo el mundo donde nos estén viendo, el profe siempre está gastando de su bolsa para Oh, sus niños del aula, ¿verdad? Estás comprando materiales, si es posada, fiesta del Día del Niño o lo que sea, terminas poniendo, quieras o no, claro, dulces para el pastel, para el dulcero, para todo. todo. Entonces, siempre le estás invirtiendo a cosas para tu escuela de que, ay, necesitamos una nueva lista aquí para registrar la conducta, yo qué sé, ok, voy a mandar a imprimir una lona, voy a mandar a hacer un sello, siempre le estás Sí, es invirtiendo. cierto. Pero aquí me gustó mucho lo que estás diciendo porque realmente no es algo que tuviéramos en el radar de, ok, voy a ir con alguien que me oriente para tener las herramientas necesarias yo para poder darles la información a mis estudiantes. Que así como un sello, que así como una lona, que así como un material, esto también es un material. La única diferencia es que el material se va a venir para acá Así y va a es. venir para acá. Y luego, ¿sabes qué? Que hay lugares, que hay instituciones que tienen la obligación de llevar esa información también. Igual y los profes no tienen el contacto o no lo saben. ¿Cuál es? Por ejemplo, yo tengo, bueno, hace poquito supe de una chava que dicen, es que todos los años a los de quinto y sexto nos dan la plática. Así, ¿no? ¿En dónde? No, pues así nos dan la plática, entonces tengo que buscar ese contacto. Ándale. Pero creo que el sistema de salud tiene Wow. un programa sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva del adolescente. Ok. Y creo que se encargan de ir a dar pláticas, y de métodos antifecundativos y todo este rollo. Ujú. Y creo que también hay personas que voluntariamente se pueden prestar para ir a platicar incluso de VIH, pruebas oportunas de VIH, ya a lo mejor a grupos más avanzados, a personas que ya están teniendo práctica sexual de riesgo y hacen
pruebas inmediatamente. Entonces, igual también se puede hacer como una lista de contactos, decir, oye, como que ya me hace falta que vengan a entregar los condones. Entonces, Claro. nos agendamos, ¿qué onda? ¿Cuándo nos puedes dar una plática, no? Fíjate, voy a investigar eso Sí, para llevarlo sí, para la sí. escuela. Carla, te digo, este tema de la pornografía, de la búsqueda de pornografía por parte de los adolescentes se repitió muchísimo en la información, no, en las preguntas que nos hizo la Sí. familia IDEA, ¿no? Pero fíjate que pudimos identificar que aquí lo principal que querían los papás, los padres, los cuidadores, las madres, era más que nada entender. O sea, sí, mi hijo está buscando pornografía, pero ¿por qué lo hace? O sea, no era el hecho de cómo lo abordo, claro que sí había muchas preguntas y Sí. ahorita vamos a platicar de eso, pero primero que nada era, quiero entender por qué mi hijo está buscando pornografía. Ok. ¿Por qué busca pornografía un adolescente? Primeramente, yo creo que por curiosidad, que es básica, la curiosidad en los seres humanos es elemental. De hecho, gracias a la curiosidad se crean inventos y hay grandes genios haciendo cosas para el mundo. La curiosidad puede ser el punto elemental, Motivo. o el solo hecho de que de repente estaba haciendo una tarea o se metió a ver un video en el YouTube y eso le generó una página y se metió y luego lo llevó a otro y luego otro, y puede ser que por accidente, podemos decirlo, o pues porque los chavitos ya traen en el celular en la escuela un video, un emoji, una cuestión así muy básica, y eso los lleva como a preguntar más o a querer saber más. Siempre hay alguien en un grupo, en una escuela, en un vecindario, en una colonia, que sabe un poco más del tema, porque ya sea que sea más grande, o porque tiene acceso libre a muchas cosas, o porque no tienen cierto cuidado con él, con restringirle ciertas informaciones. Claro. Entonces, estas personas lo que hacen es que inyectan curiosidad hacia el tema, y puede ser que entre ellos mismos se compartan imágenes o algún video. Hay otros contenidos que pueden ser un poco más grotescos y que de alguna manera alguien los está llevando al grupo. ¿Por qué? Pues porque no hay filtros en casa que le estén dando un seguimiento a lo que se está viendo. Entonces, esto, te digo, lo decía hace ratito, lo repite y lo repite y lo repite, y a ratito suelta el tema y luego vuelve otro tema y otro tema, y es mera como necesidad de conocer algo, o porque realmente algo que vio le impactó. Claro. Y le llevó a preguntarle a otras personas, y por eso pues se metió a investigar, ¿no? Ahora puede ser solamente, incluso por meritito placer, porque ya está experimentando situaciones diferentes en el cuerpo y de alguna manera eso le genera como, ay, qué rico se siente, y si esto viene acompañado de que me toco, me acaricio y me puedo autoestimular, pues de alguna manera puede ser que lo utilice en conjunto para no solamente ver cómo es un acto sexual, sino también autosatisfacerse. Y la otra, que puede ser por una cuestión de ansiedad, que de alguna manera puede estarse enfocando con una hipersexualización. Por ejemplo, está escuchando que tus papás están teniendo relaciones sexuales, está escuchando a lo mejor que hay mucha violencia en su ambiente. Eso es hipersexualización. La hipersexualización es ponerles videos desde muy chiquitos a los niños sobre relaciones sexuales explícitas. Okay. O hablarles mucho de este tema, o incluso escuchar todo el tiempo el reggaetón. Así es, eso es hipersexualización. O sea, que todo el tiempo se esté hablando de coito, sexo en el ambiente del niño. En exceso. Exactamente, y que eso le genere o que esté estimulado, desafortunadamente no haya vivido una situación de este tipo sin el consentimiento, claro, y que no lo esté abordando, y que ya sabe qué es este tema, que ya sabe cómo se toca o se acaricia a una persona, y que pues se tiene que guardar el secreto, y que de alguna manera está pasando por una situación de este tipo, y eso genera hipersexualización. Y evidentemente, pues como ya tiene idea de lo que es esto, pues lo repite y lo repite y lo repite como una forma ansiosa de manifestar lo que está viviendo. Okay. Esos pueden ser porque puede buscar pornografía. O sea, desde la más levecita hasta el hardcore, ¿no? Claro. Sí. Y ahora, por ejemplo, platiquemos de, ¿existen repercusiones si los adolescentes miran pornografía? Pues sí, la verdad es que, mira, para empezar, lo que vemos en la porno, pues es, a mi parecer, porque luego muchas personas incluso desde mi
propio gremio de sexólogas y sexólogos, ¿no? Es como, a mí me parece grotesca. O sea, la pornografía sí, antes de estudiar sexología me parecía excitante y podía generarme cierto nivel de erotismo, ¿no? Pero una vez que tuvimos una clase dentro de la formación sobre la pornografía y me explicaron todo lo que involucra el hecho de ver expresiones gráficas de la sexualidad, para mí la estructura de ver ese tipo de contenidos cambió por completo. Ok. Entonces, sí me parece en ocasiones algunas muy bien cuidadas, muy eróticas. Preferiría a lo mejor una novela erótica antes que ver una persona metiendo un pene en un hoyo sin sentido, ¿no? Me parece sumamente grotesco. Entonces, esto puede generar distorsiones en lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque pues la porno es la clásica que ya está preparada para gemir, gritar y escurrirse de mil maneras. Porque le están introduciendo algo en la vagina, ¿no? Eso es lo que se ve y no tiene, y bueno, llega un momento en donde llega el plomero, la señora está semidesnuda, entaconada, súper arreglada, esperando al plomero para que les tape la coladera. Literalmente. Literal. Y eso sucede en un instante. Entonces, todo el tiempo que pasa el episodio del contacto ese, pues es destapar la coladera, pues. Entonces, yo digo, así aprendemos a tener relaciones sexuales. Hay veces que dices tú, pues no siquiera sentí nada, o pues nada más pum, pum. Oye, pues también hay besitos, miradas, caricias, otras cosas. Entonces, hay una idea distorsionada de que el sexo es nada más eso y se acabó. Entonces, la primera repercusión sería una mala interpretación de la función o de lo que vendría a ser el sexo. O Ajá, sea, de que nada más es una penetración y concepción se acabó. errónea. Y es heterosexual y se acabó. Que no hay besos o que sí hay besos y que incluso no hay condones, porque luego también las películas estas, muy pocas ya traen como que le ves el condón en los órganos sexuales, que hay tamañotes, ¿no? Que es que hay cuerpos muy exagerados, corpulentos y súper corpulentos y que pues dices, yo no tengo ese cuerpo o yo no estoy así de rubia o yo no voy a, yo no, yo tengo pelos de ese color, no los tengo. Mis labios o mis órganos sexuales, labios mayores, no son rositas. Entonces hay toda una idea de que que yo no estoy atractiva, que mi cuerpo no está Ok. bonito, que no tiene las dimensiones ideales, que no tengo el pene de tal tamaño, tan grande como, y que entre más grande, más gemido, más placer, más hombre me siento. Entonces todo eso también genera situaciones de autoconcepto, de autoestima. Entonces, en ningún momento hay como un intercambio, no nada más se convierte en algo sexual, se convierte en algo en donde el placer es solamente para quien tiene un pene y eyacula y se acabó el acto. Entonces, no hay como una percepción de una mujer en plenitud, sintiendo Ok. orgasmos, le eyacula en la cara, se le eyacula en los senos, es un objeto sexual. Entonces, todo eso visto desde una perspectiva de adolescente, dices, híjole, creo que está viendo algo que no le puede generar, No le va a no aportar, no le le va a va a aportar compensar. mucho y al contrario, puede generarle incomodidad incluso con su propio cuerpo, sus ideas o su forma de autopercibirse. Pues ya como lo estás diciendo, hasta también Ujú. pudiera modificar esa imagen tuya, el autoconcepto que tú Pues tienes, ¿no? sí, porque yo no tengo esos senos tan, o sea, o se supone que debería estar gritando así, pero si yo no siento nada, ¿no? Cuando tengo la primera relación sexual es muy poco probable, al menos que tengas como mucho autodescubrimiento de tu cuerpo, que te la pases a todo dar. O sea, por lo regular, la primera relación sexual es como, ¿qué tengo que hacer? Voy con mucho miedo, voy con que no me cachen, y si mi mamá está viendo. Entonces llevamos un chorro de cosas así, como para que le pongas play a la porno. Entonces, ¿qué pasó en ese acto sexual? ¿Realmente lo viví, lo Ujú. decidí, hubo consenso o no, o usé un método? ¿Nos cuidamos en un ambiente protegido? Porque también andamos ahí escondidos atrás del arbolito y capaz que nos ven o nos cachan, lo que sea. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, pues obviamente no se ven previamente, no Claro. se consultan. Es muy poco las personas que van a tener un encuentro sexual en la primera ocasión en donde dicen, ok, ¿quieres? Vamos a tenerlo, ok, ¿en dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos condón? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Ese tipo de cosas no se hablan. Por ejemplo, mi mamá a mí nunca me dijo, mi amiga, te vas a tener orgasmos, ¿no?
Nunca. Jamás, ¿qué? No, te va a doler, te vas a quedar embarazada y se te va a pudrir la vida. Entonces yo creo que por eso estudié sexología. Sí, o sea, y sí, de eso es lo que, como el miedo, educamos a través del miedo para que no lo hagan, pero ¿qué crees? Pues el miedo no te dura todo el tiempo. Claro. Entonces al ratito ya andamos haciendo cosas que nos generan ganas. Pues, Oye, sí. y por ejemplo, hablando específicamente pues de los hijos, ¿no? Con base en tu experiencia, Ujú. ¿consideras que el hecho de que los estudiantes, los jóvenes, los hijos, estén viendo pornografía pudiera traerles repercusiones para su desempeño académico, para las actividades que realizan de manera cotidiana, o no tiene injerencia en otros aspectos de la vida? Ver porno no es que esté mal, ¿no? Ok. Es el consumo el que nosotros le damos a las cosas para poder decir si me estoy sintiendo en comodidad o no. Por ejemplo, si yo estoy viendo que un chavito está faltando a la escuela, está teniendo mal rendimiento en la escuela, o sea, yo puedo indagar y puedo ver qué es lo que está pasando en casa, por qué lo está haciendo, está compartiendo contenido con otras personas, que a lo mejor esas personas no se lo piden, pues ya está invadiendo a otras personas, ya genera de alguna manera como esta ansiedad, ¿no? Entonces, si ya vemos que el chavito no está yendo a las reuniones familiares porque se está viendo porno y se queda mejor en su casa, que ya no está cumpliendo en la escuela, lo ves y está ojeroso, ¿no? Que está cansado, que no durmió, que nomás se la pasa por obsesión, que Claro. ya, pues estamos hablando de que está repitiendo una conducta en donde está manifestando algo que es, pues, de atención, Ahí ya ¿no? esas repercusiones sí serían Claro, negativas, y ¿no? sí existen, ¿eh? O sea, y sí existen, claro que existen, porque podemos ver que hay como esta adicción a la pornografía o a la masturbación de jóvenes más, de ya adultos, ¿no? Que es que desde que yo lo descubrí no lo he parado de hacer, incluso me gusta más tener esto que tener un acto sexual y tengo problemas con mi pareja por ello. Entonces, te digo, no solamente es que lo vean, que tengan el acceso, sino el uso, lo que están viviendo también en el ambiente y cómo está repercutiendo en su desempeño general en la Claro. vida, pues. Carla, una palabrita que últimamente está cobrando como Sí. mucha presencia en todo esto del avance de la tecnología, de la internet, sexting. Ujú. ¿Qué es? ¿Cuándo se da? El sexting. El sexting es un intercambio de información a través de un artefacto de estos, una tablet, un celular, que tenga que ver con algún tipo de mensaje, alguna imagen sexualmente explícita o algún tipo como de video o algo así de contenido, ya sea que lo solicite o me lo envíen sin mi consentimiento. Ok. ¿Y cómo se da? Pues bueno, se da a través de estos medios en donde a lo mejor supongamos que están unos chavitos de prepa, de prepa ya están muy grandes, de secundaria, primero, no sé, y que de alguna manera te lo piden porque les gustas un chorro y te manipulan de alguna manera para Ok. que envíes la información, ¿no? Eh, y lo envías sin pensar que a lo mejor esa información se queda en la nube o lo comparten y esto se hace un relajote, ¿no? Claro. No necesariamente, vuelvo al tema, porque igual el sexting en adultos pues ya se vive de una forma diferente, incluso ya hasta ya ni lo pide, ya te mandan el saludo en la mañana. Y ya dices, bueno, pues o sea, sigue siendo una agresión porque no lo solicitas. Claro. Pero de alguna manera a lo mejor algunos adultos tenemos cierto nivel de tolerancia a ver este tipo de conductas y ya a lo mejor ya no te agrada, pues bloqueas y ya. Y aparte probablemente como adulto tienes más herramientas comunicativas para decir, ¿sabes qué? Oye, aguanta, ¿sabes? No Pues, es... no tan temprano. Me estoy despertando más al rato. Estoy con el café apenas. Apenas estoy tomando café. Y como adolescente, pues, ¿cómo? Pues, si todo te da vergüenza a esa edad, Pues sí. menos le vas a decir a una persona, pues, que no lo haga. Pues sí, entonces, pero fíjate que aparece aquí un factor bien padre y no tan padre, ¿no? Ujú. Bien interesante, más bien con respecto a los adolescentes que como sienten una necesidad de pertenencia tan fuerte y de querer ser admirados o de querer ser amados, Ujú. pueden caer muy fácilmente en esto. Claro. Entonces, pues es que me gustas, pero si yo ya te lo mandé, mándame tú una, ¿no? Entonces, pues
no quiero sonar así como muy monja, ¿no? Como decir, es que todo sucede en contra de tu voluntad. Hay niños que a lo mejor no alcanzan a ver o dimensionar lo que puede parecer después, porque en el momento están viviendo una sensación de acoso muy fuerte o se sienten muy manipulados en el momento y a lo mejor no se dieron cuenta que eso les puede generar un problema después. O están muy enamorados y el enamoramiento ciega y todo este rollo y de alguna manera pues lo hacen, ¿no? Sin saber que realmente puede haber Claro. una repercusión, ¿no? Que los corran de la escuela, por ejemplo, que los funen en la escuela, que después hablen de ellos ahí. Y Que entonces, divulguen esos que los mensajitos, esas divulguen, fotos. exactamente. Entonces, Sí, ándale también, eso que no saben. Hay muchos chavitos que no saben, oye, pues si me lo mandó, lo puedo denunciar o no, o se denuncia, pues es que pues lo hacen como muy comúnmente, ¿no? ujú, Entonces, también el sexting pues vino a tener acercamiento a mi cuerpo de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, pues si yo me voy a tomar una foto de mis senos, por ejemplo, quiero que se vean bien bonitos y le puedo poner filtritos y puedo hacer un montón de sí, cosas y complacer a esa persona. Ay, pues a lo mejor se lo mando de una sola reproducción y se acabó, ¿no? No, pues es que realmente esta persona que te está pidiendo el pack te va a ver como si te estuviera viendo absolutamente desnudo aquí enfrente. claro. Es el equivalente, estamos a distancia, pero al final es la misma historia, nada más que la cuestión del medio por el que se lleva a cabo, ¿no? Claro. Oye, y ahora ya todos tienen acceso a un celular. Por ejemplo, de un grupo de 30 chamacos en la escuela, les preguntas, ¿cuántos tienen celular? 25 levantan la mano. Todos. Y los que no tienen celular tienen tablet o computadora. Ay, O sea, todos ya tienen acceso a esos dispositivos. Por eso es importante hablar de estos temas. pues sí. Porque no es algo de que, ay, en mi casa no va a pasar. Es que tu hijo también tiene las herramientas para verse expuesto a este tipo de situaciones. O sea, tiene internet, tiene celular, tiene compañeritos y tiene un grupo de WhatsApp con los compañeritos. O sea, ya el hecho de decir, no hay forma de que pase esto con mi hijo, es que sí hay forma. Sí están las formas, sí están los medios. Sí va a pasar. Tienes que hablar Sí de puede eso. pasar. Claro. Ujú. ¿Verdad? Correcto. Oye, y como madre, como padre, como cuidador, ¿hay algo que hacer al respecto de esto para tenerlo en cuenta, evitarlo? No sé, Mm, hablando de repercusiones del sexting, al menos que lo tengas en el radar, que sepas qué hacer. Bueno, pues a veces no nos damos cuenta porque te decía hace ratito también, ¿no? A veces estamos muy ocupados en que el trabajo, en que todo nos sale bien, en que si mejor quiero dormir antes que ponerme a pelear o estoy muy cansada y no sé cómo abordar este tema. Monitorea constantemente. Es de alguna manera elemental monitorear lo que está pasando con tu hijo o hija. O sea, yo no creo que no te des cuenta si tú pariste a alguien, o sea, o tú estás criando a alguien y lo conoces desde bien, ¿sabes cómo es? O sea, las mamás son brujas. Yo siempre digo que las mamás son brujas porque todos saben, todo te adivinan qué está pasando, ¿no? Con una mirada o te Tú voltean estás y dicen, raro. anda raro, ¿qué pasó? O sea, sí pasó. Entonces, a ver, me acerco, platico, escucho a lo mejor lo que me viene platicando saliendo de la escuela, que a lo mejor viene muy así como emocionado ¿y quién es ella? ¿O quién es esa compañerita? Y me pongo a lo mejor a atar cabos y al día siguiente le pregunto, oye, la otra vez también me dijiste esto y la vez pasada también esto, ¿qué onda? ¿No? Ujú. Entonces, monitorea, acércate a su tablet, de repente hay dispositivos que les ponen como bloqueos de tiempo, ¿no? Ajá. Mira, observa lo que están viendo también. Y si no te diste cuenta, vuelvo y te lo repito, no es tu culpa, porque luego también es que yo no estuve, es que yo no le dije, y es que no, pues lo sabemos todo, ¿no? No es nuestra culpa que llegue a pasar una situación de este tipo. Necesitamos responsabilizar a los chavos y a las chavas de lo que están haciendo y que su responsabilidad es cuidar su propio cuerpo y su autonomía. Y que si lo llegan a hacer, hay repercusiones de muchos tipos, desde castigos a lo mejor o refuerzos negativos en la casa, hasta situaciones sociales que a lo mejor los pueden meter en algún Sí. problema. Cuestiónale también que lo que está sucediendo también es su propia responsabilidad y respeta su intimidad. Va a llegar un momento en donde de verdad es a veces insostenible no saber que tu hijo o tu hija se autoestimulan y ven porno, pues. Claro. Y va a llegar el momento en donde eso, pues va a pasar. No lo vamos a poder evadir, ¿no? Yo tengo una pregunta. Pregúntame. Dijo una madre de familia una vez, profe, yo por respeto, me dijo, no me sé la clave del celular de mi hija porque quiero que sepa que yo confío en ella. Ujú. Opinión personal.
¿Tú estás a favor de que los teléfonos de los jóvenes estudiantes, adolescentes, estén bloqueados, tengan el código y que no se lo sepan los papás? ¿O opinas que no deben tener código? ¿Qué opinas tú? Pues que lo tengan, como pueden tener una puerta en su cuarto con un seguro, porque de alguna manera es su intimidad, pero de repente no quiere decir que no me asome al cuarto a ver cómo está el cuarto, ¿no? Claro. El que no de repente me acerque porque no quiero invadir su intimidad o no quiero invadir su privacidad, de alguna manera es como si te estuviera poniendo un nivel de de autoridad incluso sobre de mí y que de alguna manera te estoy dando una libertad que a lo mejor todavía no tienes la capacidad de verlo, ¿no? Claro. Te digo, el papá y mamá o los criadores saben lo que tienen en casa y entonces si yo veo que mi hija a lo mejor pues tiene buenas calificaciones, y esa parte no es cierto, aparte puede ser una niña genio de la escuela y hacer de repente cosas medias extrañas. Entonces yo considero que ponle la clave que sea, te voy a respetar, como le puedes poner el seguro a tu cuarto, pero de repente no quiere decir que voy a entrar a ver qué estás viendo. O sea, metafóricamente hablando, tienes una puerta que le puedes poner llave, pero aquí tengo una llave Ah, guardada yo aquí. y en caso de que yo vea que está pasando algo, yo te tengo que ayudar, yo te voy a cuidar, o sea, yo no quiero que tú sufras, ¿no? Al final yo no quiero que tú tengas una situación tan incómoda y que lleguemos hasta ese punto porque yo te di toda esa libertad, Sí, porque confié claro. en ti. Y no se trata de desconfianza, es que de repente pues se nos van. No, y aparte un adolescente no tiene las herramientas para enfrentarse al mundo. Ujú. O sea, no, ya en esta parte lo que yo le dije a la señora no es cuestión de confianza, es cuestión de que tú que tienes la experiencia, que eres un adulto, hay que protegerla de ciertas situaciones que ella no sabe y que no tiene necesidad de exponerse a. Ujú. Entonces tú sí sabes qué puede pasar, ella no. Sí, Protégela. de repente, exacto. Es como de cuidado, ten cuidado. Ujú. Ok, hablando de esto del sexting, suponiendo en una situación hipotética, ¿no? Algún adolescente ya se vio envuelto en esta práctica, envió fotografías, vamos a decir, y ya lo hizo. Ok, ¿qué situación o qué consejos, qué puedes decir al respecto tú, tanto del adolescente, por ejemplo, como la familia que lo está viviendo, tal vez mamá, papá, cuidadores? Creo que a lo mejor hay padres de familia que les quitan los dispositivos a Ujú. los chicos, ¿no? Y ya no se les confía más que ciertas horas, la tarea, llegas de la escuela y les empiezan a poner como ciertos límites de conducta en la casa, los ponen a hacer otro tipo de actividades y lo hablan como una vez como un castigo y se acabó. Entonces yo les recomiendo que no sea solamente un castigo y se les quite los dispositivos, sino que también se les hable de qué te llevó a hacerlo, Claro. ¿no? Porque volvemos al tema de hace ratito. No quiero ser repetitiva, pero es una forma también de llamar la atención. Y por más a lo mejor que sea una persona muy educada, que sea un excelente candidato en la escuela, no por eso no quiere decir que no esté teniendo este tipo de conductas. Por eso sí es importante monitorear esto. Claro. Carla, pues definitivamente este tema nos da para platicar 5 o 6 horas, ¿verdad? Y si Ay, nos trajéramos todas las sí, preguntas y imagínate. los temitas que mandó la gente, no acabamos nunca y te quedas todo el fin de semana aquí grabando, ¿verdad? Ay, sí. Entonces, pero antes de que nos vayamos, Carla, me gustaría preguntarte si existe algo, alguna recomendación final, algún mensajito, algo que se nos esté pasando que te gustaría decirle a la familia IDEA antes de terminar el episodio. Ok, primeramente, ser papá o mamá no quiere decir que no vas a pasar por situaciones de este tipo. Hablar de sexualidad es elemental en todas las etapas de la vida, del desarrollo. Que tú trabajes tus propios problemas en terapia ayuda mucho a las futuras generaciones. Que si no sabes, se vale no saberlo, no sientas culpa y vergüenza. Bueno, sí lo sé que lo vas a sentir, ¿no? Pero no es tu culpa que haya sucedido algo de este tipo. Es cuestión a lo mejor de apretar un poco de tuercas, de ver qué es lo que estaba pasando en ese tiempo. A lo mejor estaban viviendo en casa un divorcio, una separación, estaban viviendo un problema con un hijo más grande, etcétera, que les llevó a tener este tipo como de conductas, que la sexualidad en cualquier momento se va a manifestar y que es inherente y es natural, que podemos prevenir de muchas cosas si hablamos desde el principio con la niñez y prevenir muchas cosas, me refiero a situaciones también desafortunadas, que la pornografía pues puede llegar a ser muy excitante para algunas personas, pero muy grotescas para otras y que de alguna manera el hecho de que los adolescentes tengan este contenido también
llama la atención el hecho de decir, a ver, enséñame qué estás viendo, ¿no? Claro. También eso a mí me llama mucho la atención, que sean valientes y digan, a ver, ven para acá, ¿qué estás viendo, no? Y yo también verlo y decir, ah, caray, mi hijo está viendo esto, ¿quién te enseñó esto? O sea, habla de una inteligencia bien fuerte en mí de enfrentar algo que a lo mejor a mí, ay, caray, está bien cañón esto, pero quiero que tú estés bien y esto no es verdad. O sea, esto que estás viendo aquí, tanto de tamaño, está gritando, el peso de la mujer, todo esto, una cosificación hacia ella, lo único que quiere es la eyaculación y le empiezas a platicar realmente lo que es, 10 de 10. Ujú. Y que evidentemente, pues como todo en la vida, nos duele la muela, ¿a dónde vamos? Nos duele el estómago, ¿a dónde vamos? Que necesitamos ir a comprar algún material, ¿a dónde vamos? Y también en temas de educación, de la sexualidad o de psicoterapia o sexoterapia, también hay gente que estamos trabajando esto y que nos interesa mucho que la sexualidad se difunda en todos los sectores porque sabemos que una sociedad bien informada y formada va a hacer cambios radicales. Entonces, si tienes duda, acércate con quien más confianza le tengas. Y Yeah. mucho ojo. Y platica esto con alguien que a lo mejor te puede orientar y te puede sacar de ahí, de esa zona de tanto temor, para poder abordar esto también en casa. Y evidentemente las cosas que nos pasan en la vida nos generan mucha más experiencia y nos engrandecen. Entonces hay que darnos también esa oportunidad de decir, esto nos pasó, esto le pasó a mi familia, le pasó a mis hijos, esto estamos viviendo, ¿qué necesitamos reestructurar en mi casa, en mi familia, con ellos, con ellas, para que esto nos mejore como personas en el mundo? Entonces, todas las cosas pasan para algo. Ujú. Carla, pues antes de darte el agradecimiento final, Familia Idea, las recomendaciones que nos dijo Carla de los libros que nos ibas a pasar, Sí. se los voy a poner en la descripción del video para que los lean, para que estemos más informados. Ahora sí que, ¿qué mejor persona que tú, que eres especialista en el tema, para darnos este tipo de recomendaciones? Nos lo pasas, se los pongo en la descripción del video para que lo lean. Y ya saben, Familia Idea, que a mí me gusta comprometer a la gente en cámara para que luego no se quejen, para que luego no se echen para atrás, pero recibimos tantas preguntas, Carla, que Diego. espero que te hayas sentido muy cómoda el día de hoy, porque creo que vas a tener que volver. ¿En serio, Diego? En serio. Ayer ya ves que subí una historia en Instagram Sí. para anunciarles que íbamos a grabar el día de hoy el capítulo. Te lo juro, recibimos mensajes como no tienes una idea. Y siempre la Familia Idea está mandando mensajitos, dudas y demás, pero especialmente con estos temas fue polémico, o sea, fue necesario. Las personas tienen muchas dudas, incluso no nada más mandaban una pregunta, 2, 3, 4, 5, 6, la misma Ándale. persona. Entonces, ¿vienes o qué onda? Pues ni modo. Oye, pues ya me comprometiste aquí pues ya enfrente ni de toda la modo. gente. Pues sí, claro que sí. Muchas Sí. gracias, Carla. Otra vez, muchas gracias por asistir a este espacio que, si bien sabemos, lo que buscamos es brindar información a que llegue a todas las personas que lo necesitan en todos estos temas que son tan importantes. Gracias por aportar. Muchísimas gracias. Y la verdad que sí termina siendo, pues sí, uno te va teniendo experiencia porque pues le va avanzando en la vida, ¿no? Pero también realmente me generó como, híjole, ¿qué les voy a decir si yo no trabajo con adolescentes? Pero es un reto verdaderamente como profesionista, te lo digo, estar siempre en lo nuevo con lo que está sucediendo con los chavos. Yo no estoy en un grupo de una escuela, pero me puedo dar más o menos desde afuera idea de qué es lo que está pasando y la verdad es que no está pasando otra cosa que no haya pasado antes. Claro. Entonces, de repente ya nomás cambian la formita, pero yo creo que tienen las mismas dudas que yo tenía hace tantos años. Claro. Nada más que ahorita está siendo como que más abierta la situación y por ende se hace todo esto caótico. Pero realmente es un reto, me gusta mucho, me encanta hablar de sexualidad, es algo que adoro y amo y siento que es mi verdadera vocación. Yo siempre he dicho que más que psicóloga soy sexóloga y me gusta hablar de estos temas con la gente y que se sientan en comodidad porque yo creo que en un ambiente así es como surgen grandes movimientos y grandes cambios. Entonces, si quieren acercarse a preguntar cosas, claro que sí. De hecho, durante todo el acepto la episodio también, invitación. pues tú ya sabes, van a salir tus datos de contacto para que las personas se puedan poner ahora sí que en contacto, válgame la redundancia, directamente contigo. También, Familia Idea, ya saben, si tienen alguna pregunta y quieren hacerlo a través de nosotros, con todo gusto nos llega la preguntita y nosotros te la vamos a mandar a ti. Va. Vamos a servir como puente también para todas las personas que lo deseen. Igual los comentarios que dejen en el video,
Aquí le vamos a estar dando lata a Carla cuando ustedes comenten algo y le vamos a decir, Carla, alguien comentó, respóndele. Sí, Ni modo, ok, Carla, no te ni vamos a modo, dejar órale pues. bastantito Va, de tiempo, ¿verdad? Ya dijiste. Igual, familia Idea, recuerden, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en TikTok. Nos pueden mandar todos los comentarios que quieran, preguntas, dudas, sugerencias de tema y nosotros vamos a estar súper encantados de leerlos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y al canal de Spotify para que estén al pendiente y siempre sean los primeros en enterarse cuando publiquemos un video. Entonces, pues ahora sí que, Carla, muchísimas gracias una vez más. Este es tu espacio. Muchas gracias. Vas a volver, si Dios quiere. Sí. Entonces, en nombre del equipo y de la familia Idea, gracias. Muchísimas gracias. Nos encantó el capítulo. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Familia Idea, nos vemos en el próximo Bye. episodio. Adiós. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace nuestro experto invitado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos puedes buscar en Spotify como Idea el Podcast. Al suscribirte serás de los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. También puedes contactarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos cualquier opinión sobre algún tema o alguna duda que te surja. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia Idea, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia Idea, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Definitivamente toda la información que recibimos fue muy importante. Y muy enriquecedora. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar con este tema un viernes más. Pero recuerda, no te pierdas el próximo viernes otro tema súper interesante. ¿En dónde? Aquí en Idea el Podcast. Bye. Mide el podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy. Y con cada escucha, el cambio se ve.